a ver. Un chancecito que empiece. Listo, ahora sí. Estamos. Listo. Entonces, bueno, el tema es unidades, cantidades físicas y vectores. Em, Primero, vamos a ver qué es un vector y más o menos lo que es la suma de vectores. Cuando hablamos de un vector, imaginémonos que todos nosotros vivimos en un mundo tridimensional, como hablan las películas, fábulas, tridimensional. ¿Qué significa un mundo tridimensional? Bueno, realmente lo que quiere decir es que son tres dimensiones espaciales en las que vivimos. Entonces, ustedes pueden caminar hacia adelante, hacia atrás, pueden caminar de izquierda a derecha y pueden brincar hacia arriba y hacia abajo. Esas son todas las dimensiones del espacio. Son los únicos movimientos, esto se le llama dimensiones porque entre ellas están formando ángulos de 90. Entonces, ¿qué significa que estén formando ángulos 90? Son si usted se mueve hacia adelante y hacia atrás, es una línea recta. Luego se mueve de izquierda a derecha. Lo que ha variado es que se está moviendo con un ángulo 90. Voy a ver si puedo hacer un dibujito acá en esta misma imagen. O sea, si ustedes se mueven hacia... bueno, como lo voy a hacer en un mundo de dos dimensiones, pues solo voy a poder visualizar dos dimensiones. Entonces tenemos arriba y hacia abajo y otra dimensión que forme ángulo 90 con este plano, el papel que es de dos dimensiones, va a ser de izquierda a derecha. Esto serían dos dimensiones. Sería el eje, podemos llamarle el eje y el eje X. Después de ahí, si ustedes vivieran en un papel, ustedes podrían moverse en todas las combinaciones de esas dos dimensiones. Qué sé yo, que si ustedes son una hormiga y se están moviendo en el papel, se pueden mover hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia todos los lados. Poder ver la flecha en el que se está moviendo esa hormiga, eso es un vector. El vector siempre me va a representar una cantidad física y una dirección. En este caso, yo estoy hablando de desplazamiento. La hormiga se está moviendo a través del papel, entonces el desplazamiento es un vector. Eso es lo que vamos a aprender ahora. Cómo sumar esas cantidades vectoriales. Eso en el papel, pero si estamos en nuestro mundo de tres dimensiones, va a haber una dimensión que no la puedo dibujar en el papel, que iría hacia adentro de la pantalla y hacia afuera de la pantalla. Eso es lo que nosotros conocemos como profundidad. Le podemos llamar eje Z. Hay una forma de dibujarlo, ahorita lo vamos a ver en un plano de dos dimensiones. Esas son las dimensiones espaciales. No sé si quedan claras qué son las dimensiones espaciales para seguir. Alguno que me indique. Sí, está claro. Correcto, correcto. ¿Ok? Ok, esas son las dimensiones espaciales. Vamos a profundizar mucho en las dos dimensiones. Muy pocos ejercicios vamos a encontrar con tres dimensiones, pero en el momento vamos a trabajar mucho el X y el Y. Ok, ahorita lo vamos a ir viendo. Esto es como se verían los planos. Cuando hablamos un plano, el plano XY es el papel y un plano Z que sería la profundidad. Entonces, cuando nosotros queremos dibujar un eje cartesiano que incluya las tres dimensiones, pues tendríamos que imaginarnos un eje Y, un eje X, bueno, y su correspondiente menos X, y su correspondiente menos Y. Y habría que también imaginarse un eje Z que era el que yo les decía que es como saliendo de la pantalla. Por eso lo dibujan acá. Y uno como metiéndose a la pantalla. Esos son las tres dimensiones espaciales en las que nosotros vivimos, en nuestro universo, donde estamos nosotros. Eso es lo que vamos a tratar de ubicar.
si yo me muevo en el espacio, tratar de ubicarlo en este plano cartesiano. Entonces, recuerden que este es el plano cartesiano. Ahorita vamos a ver cómo ubicamos las direcciones en ese plano. Entonces, como para entender un poquito, cuando encuentren algo que diga XY, es el plano XY. Entonces, solo sería una componente X y una componente Y. ¿Qué sería este que tenemos acá? Plano XY. Que ese es el que vamos a trabajar. ¿Cómo lo dibujamos? Normalmente, entonces, el eje Y, ay, que ahí me salí, no sé por qué. El eje Y el eje X de este lado. Son vectores, son dimensiones que forman ángulo 90. Todas las dimensiones del espacio tienen que formar ángulo 90 entre sí. Por eso el eje X con el eje Y y con el eje Z, todas forman ángulo 90 entre sí. No podemos imaginarnos una cuarta dimensión espacial porque no podríamos imaginar un vector más que forme ángulo 90 con ellos tres. Entonces no podemos. Pero sí existen las cuatro dimensiones espaciales, la quinta, la sexta, la séptima dimensión, y habrá mucha física que trabaja en eso, pero por el momento a nosotros solo nos interesa trabajar las tres dimensiones espaciales. Ok, ¿qué es lo que vamos a nosotros a ver? Son vectores. Entonces vamos a ver si aquí mismo puedo dibujarlo eh, para que quede claro que es un vector. Y aquí tenemos, vamos a hacer el eje X y el eje Y. Normalmente en el desplazamiento nosotros podemos imaginar que el eje Y es como una rosa de los vientos. Norte, abajo el sur, aquí el oeste y aquí el este. Entonces, si a mí me dicen un ejemplo que un móvil, un carrito, se desplaza 20 metros al noroeste, sabe que estoy teniendo problemas con el lápiz, no sé por qué me sale. Vamos a ver. Al noroeste, mi chance, a ver qué es. Ok. Voy a quitar la pantalla y ya vuelvo a compartir. Pues me está dando problemas el lápiz. Vamos a ver. Ahora sí. Si yo digo que se mueve 20 metros al... sí, qué raro. Al noroeste, 20 metros al noroeste, entonces tengo que dibujar un vector que me represente esa cantidad escalar, porque yo les dije que un vector representa una cantidad escalar y una dirección. Entonces, ¿cómo represento yo una cantidad escalar? Bueno, no vamos a hacerlo a escala, pero sí que me represente 20 metros al noroeste. El norte está acá y el oeste está acá. Entonces, el vector, ¿cómo tendría que ir dirigido? Cuando uno habla noroeste, siempre es 45 grados para acá y 45 grados para acá. Este sería el vector que me está representando. Le podemos llamar vector A y le ponemos una flecha. Este vector lo que quiere decir es que el móvil primero se movió 20 metros al noroeste. Es una forma de representar el vector. Vamos a ver otro, si nos sale. Imaginémonos este vector con 20 grados acá y que sea un vector A con una magnitud de 200 metros. ¿Esto qué significa? Bueno, si tenemos las direcciones de la Rosa de los Vientos, el norte acá y el este acá, no es noreste. ¿Por qué no es noreste? Porque necesitamos que sea 45 grados. Entonces, ¿cómo se lee ese vector? Yo diría, es el vector A con magnitud. La magnitud viene siendo la cantidad física, la parte numérica, 200 metros. Con magnitud 200 metros,
y nos fijamos, tenemos norte y tenemos este. Como los 20 grados vienen saliendo del este, uno normalmente pone al norte del este. ¿Por qué del este? Porque viene saliendo del este. Ah, bueno, falta poner 20 grados. Entonces se lee vector A, 200 metros de magnitud, con un ángulo de 20 grados al norte del este. ¿Se entiende eso que estoy diciendo para este caso? Correcto, profe. Muy Hagámoslo bueno. ahora. ¿Qué hubiese pasado si estos 20 grados hubiesen estado acá? Entonces debería leerse vector A con magnitud 200 metros, 20 grados, pero ahora sería al este del norte, porque el ángulo sale del norte, está pegadito al norte. Eso es algo muy importante porque poder leerlo nos va a ayudar mucho a la hora de realizar el problema. 20 grados, en este caso sería al este del norte, porque viene saliendo del norte. Así se lee. Ahora, si tuviéramos otro vector, habría que nada más fijarse cuánto es la magnitud, cuál es el ángulo y cómo va la dirección. Estas direcciones serían con la rosa de los vientos. Posiblemente, si el vector hubiera sido hacia aquí abajo, con un ángulo de 20 grados, entonces yo puedo decir norte, oeste, este y sur. Entonces yo digo, digamos que el vector sea B y que tenga una magnitud de 10 metros. Entonces yo digo, vector B, recuerde que a los vectores siempre le ponemos una flecha encima. Algunas literaturas en vez de una flecha lo ponen en negrita. Vector B con 10 metros de magnitud, 20 grados al, vamos a ver, sur, en este caso, del oeste. ¿Por qué del oeste? Porque el ángulo está pegado al oeste. ¿Se entiende ¿cómo se llama? El procedimiento, más o menos, de nombrarlos. Completamente. Ok, genial. Ahora bien, ¿qué pasa si no tenemos norte y sur, sino que tenemos X, Y, el menos Y acá y el menos X? Y tenemos un vector, digamos que acá, con un vector A 40 metros y un ángulo de 30 grados. Ok. Hay muchas formas de darlo. Una forma de darlo que el libro lo explica es contando siempre el ángulo con relación al eje X. Entonces, si fuese así, ustedes tendrían que ver cuánto hay aquí de ángulo para dar una respuesta. Ok, eso es fácil porque sabemos que esto mide 180 grados. En matemáticas, ¿se acuerdan? Esto medía 180 grados. Entonces, si eso mide 180 grados, ¿cuánto mide este pedacito? 150. Correcto, 150 grados. Entonces, una forma de dar la respuesta, y quiero que veamos esto porque cuando hagan ejercicios y vean el solucionario del libro, si alguno no tiene el solucionario libro y lo quiere, me dicen y lo tratamos de buscar. Hay un solucionario para cuando hacen problemas, ver si están bien o están mal. Entonces, ¿cómo se daría? Bueno, sería vector A con 40 metros de magnitud, 150 grados partiendo. Se puede decir partiendo o desde el eje X. Eso es una forma de también expresar una respuesta. Eso más que todo es para dar respuestas. En el Ahora, caso que ajá, estuviera, por ejemplo, pongámosle que 30 grados en menos Y, se le hace lo mismo, se hace los grados y se resta. correcto, sí.
Ahí Ok. tendríamos, bueno, ahí tendríamos 180, esto sería 90 y habría que ver más o menos cuánto dice aquí para hacer la resta. Ok, gracias. Recuerden que cada cuadrante tiene 90 grados para acordarse bien cómo hacerlo. Ahora, eso nada más en relación a cómo es un vector, cómo se ubica y cómo se lee. Los vectores, nosotros no podemos como llegar y que nos digan, eso es importante porque es un error muy común, vean, que me den estos dos vectores y me digan que A tiene una magnitud de 10 metros. Cuando es magnitud, normalmente al vector se le pone valor absoluto. Esto significa magnitud. Entonces no hay que dar dirección cuando uno le pone esos símbolos. Después vamos a sacar las magnitudes, a ver cómo se sacan. Pero digamos que a usted le digan que el vector A tiene 10 metros y el vector B tenga 20 metros. Lo pueden representar así o lo pueden representar como lo habíamos visto. B abre paréntesis 20 metros y A abre paréntesis 10 metros. Puede que lo representen así y que le digan que cuánto es A más B. Un error muy común es que nada más el estudiante diga 20 metros más 10 metros es igual a 30 metros. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque no podemos sumar vectores como si fueran escalares. En el colegio, en la escuela, nos enseñaron la recta numérica. El 0 acá, números positivos. ¿Se acuerdan? Y de ahí se basa toda la álgebra que vimos en el colegio. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, los vectores no son números de una sola recta numérica. Vendrían siendo números de dos rectas numéricas cruzadas. Donde aquí tengo el 0, tengo 1, 2, 3, 4. Menos 1, Positivo, menos dividito, 2, menos negativo. 3. Correcto. Hasta infinito. Aquí está menos infinito. Aquí infinito. Aquí hasta menos infinito. Esto hace que si yo tengo un vector, él tenga números del eje Y y de otro eje, entonces no se puedan sumar así. Hay que tener mucho cuidado. Por eso hay que entender cómo se suman los vectores. Entonces, acá, esto es del libro, podemos ver que un vector como este, el vector B, al estar posicionado y generar sombras o proyecciones en partes de las dimensiones, tiene algo que se llama componentes. Entonces, si yo tengo un vector acá, ese vector me genera una sombra en este eje de coordenadas. A esa sombra le llamamos componente X, ¿verdad? Porque es el eje X. En el eje Y también me genera una sombra y esa sombra le llamamos componente Y. Entonces decimos que el vector A tiene una componente AX y una componente AY. Está compuesto de dos números de dos dimensiones diferentes, el eje X y el eje Y. Si yo tuviera otro vector, sería B, como el caso del ejemplo que di, ese B también tiene una componente en X que posiblemente el número que me dé sea negativo. ¿Por qué? Porque vean que la sombra está proyectada en un punto de nuestra recta numérica que dibujé anteriormente en el punto negativo. ¿Lo ven? Y tiene una componente BY, pues en la parte positiva de los Y. Por lo tanto, cuando yo sume A más B, ¿qué es lo que voy a sumar? Las componentes por aparte. Sumo las AX con BX porque son las que están en la recta numérica, por decir así, del eje X, y sumo por aparte las que están en el eje Y. Eso me va a dar otro vector con dos componentes. Entonces, cuando nosotros sumamos vectores, el resultado va a ser un vector con otras dos componentes. Más o menos se entiende la idea por ahí. Profe, entonces agrupa los del, por decir algo, los del lado que está positivo, los agrupa y luego en otro lado los del negativo, así sería. No, puede sumarlos juntos, nada más teniendo en cuenta quién está positivo y quién está negativo, pero sí tiene que agrupar a todas las componentes que están en X y todas las que están en Y por aparte.
Ahorita vamos a hacer ejemplos de eso. Entonces, usted lo que hace es ver el vector, saca sus dos componentes en X y en Y, saca el del otro vector B, sus componentes en X y en Y. Si hay un vector C, también le saca su componente en X y en Y. Y luego, cuando va a sumar los vectores, suma las componentes en X por aparte y las de Y por aparte. Al final, su resultado va a tener una resultante en X y una resultante en Y. No sé si me explico. ¿Ok? Sí, Ahí correcto, vamos profe. bien. Agrupa y independientemente de si es para infinito positivo o negativo, nada más agrupa Correcto. por los lados del eje cartesiano. Correcto. Sí, usted suma, porque en el momento cuando usted, el vector no se puede sumar con otro vector como números como tal, pero sí se pueden sumar sus componentes, porque las componentes son como proyecciones o puntos dentro del eje X. Entonces, todas las proyecciones que estén en el eje X, yo las sumo. Todas las que estén en el eje Y, las sumo por aparte. Ahora la pregunta es, ¿cómo sacar esas componentes? Para eso es importante, y lo vamos a hacer en los ejercicios, para que no se estresen, vamos a utilizar la trigonometría. ¿Por qué? Porque vean este triángulo que tengo acá. Cuando yo tengo un vector, no importa em, en qué cuadrante esté, cuadrante se refería, no sé si se acuerdan del colegio, a este pedacito. Este es el cuadrante 1, el cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. No importa en qué cuadrante esté, cuando hay un vector posicionado, siempre me va a generar una hipotenusa. Vean esta hipotenusa. Es el vector. La magnitud del vector va a representar la hipotenusa. Por lo tanto, esta hipotenusa, si ustedes la observan, como hay una componente en Y, que es la sombra que proyecta en el eje Y, voy a llamar este vector a este lo voy a llamar AY. Vean que es una sombra. También proyecta una sombra en el eje X. ¿Qué me está formando? Con la componente AY, porque si ustedes observan, esta componente AY de aquí mide lo mismo que lo que mide esto. Entonces al final tengo un cateto opuesto, que es este de acá, que es la componente AY. Y también tengo un cateto adyacente, que es este de acá, que sería la componente AX. Entonces, me forma un triángulo con un ángulo. ¿Cuál es este ángulo? Bueno, ese ángulo va a ser el ángulo del vector, donde esté. Ahí va a depender el dibujo. Y entonces, con un triángulo y conociendo la trigonometría, yo puedo calcular las componentes. Algo curioso, cuando yo necesito una componente que esté opuesta al ángulo, la hacemos con seno por su identidad trigonométrica. Entonces, un ejemplo, si yo quiero de este vector A la componente en X, digo la componente en Y, la componente en Y es esta, es opuesta al ángulo porque es esta misma. La opuesta significa al otro lado del ángulo, es esto. Entonces, como es opuesta, yo utilizo la identidad seno de cita. Bueno, en este caso no es cita porque estoy utilizando alfa. Yo utilizo seno de alfa es igual a, ¿qué dice la identidad trigonométrica? Opuesto. ¿Quién es el opuesto ahí? ¿Cuál componente? Alguien que me diga. ¿Cuál es esta componente? ¿AY o AX? AX, profe. Esta. AX es esta. Ayer, Ah, no, ayer, AY. porque va Sí, para porque es esta misma, ¿ves? Esta. Entonces, si esa es AY, la apuesta sería AY. ¿Y quién es la hipotenusa? La magnitud de A. Entonces aquí iría la magnitud de A. Entonces vean que la forma de sacar la componente AY para ese vector sería la magnitud de A por el sen de alfa. Claro, el problema les va a decir A es 20 metros, A es 40 metros,
y seno de alfa, el ángulo también se lo va a decir. Entonces ya con eso obtienen la componente. Eso es un simple despeje, esto pasa ya a multiplicar y se despeja a y. Siguiendo la misma teoría de trigonometría, ahora si yo ocupo la componente adyacente, que sería esta de acá, AX, entonces ya no puedo utilizar seno, tengo que utilizar coseno de alfa. ¿Por qué? Porque esa es la que tiene adyacente. ¿Quién es el adyacente? AX. Adyacente al ángulo, vean, está la pura par del ángulo. Sobre la hipotenusa, la magnitud de A. Significa que la componente AX se saca con la magnitud de A y coseno de alfa. Es por eso que se usan estas ecuaciones. Tengan cuidado porque muchas veces el estudiante, como este ejemplo en específico es así, piensa que todas las componentes en X se sacan a cos de alfa. Y todas las componentes en Y se sacan a sen de alfa. Y es cuando empiezan a tener problemas. ¿Se entiende para este caso específico la componente en AX y AY cómo se sacó? Profe, sí, sí, correcto. Nada más estamos refrescando eso de adyacente Ok, y tenemos a dónde queda quién para ir ahí al remo suyo. correcto. Ahorita vamos a hacer ejercicios. Así vamos súper refrescando más todavía. Es importante. Eso hay que practicarlo mucho. Les recomiendo que lo practiquen mucho para que se les vuelva a hacer sencillo. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Qué sé yo, que para ver si vamos entendiendo. Digamos que me dan este plano cartesiano con un eje Y y un eje X. Me dicen, vieras que, no sé, hay un vector, o bueno, hagamos todo un ejercicio. Me dicen que Carlos, ese es Carlos, caminó 10 metros, súper sencillo, llegó a un punto en específico y luego se devolvió hacia el otro lado. Bueno, no, porque sería muy sencillo. Caminó 10 metros. Luego de caminar 10 metros, digamos que se desvía con un ángulo de 20 grados al eh, unos 20 metros. Entonces quedó aquí. Ahora Carlos está aquí. La pregunta es, ¿cuál es el desplazamiento? Escrito sería 10 metros, o sea, un primer recorrido de 10 metros al que sería este. Y luego un recorrido de 20 metros no, 20 metros con 20 grados al que sería el oeste está acá y el norte está acá, al norte del oeste. Perdón, del este, este es el este, al norte del este. Entonces eso es lo que vamos a dibujar. De hecho, no vamos a hacerlo con el dibujo, bueno, el dibujito nos va a ayudar, pero normalmente se les va a dar de esta manera. Entonces, primero situemos esos dos vectores en este plano cartesiano. La pregunta es, ¿cuál es el desplazamiento? El desplazamiento se representa con una D y un vector. Recuerden que el desplazamiento, cuando les pregunten un ejercicio de esto, voy a ponérselos por acá, el desplazamiento se representa como una D con un vector y es la suma de todos los vectores de las trayectorias. O sea, cada trayectoria es un vector. Sumar todos esos vectores es el desplazamiento. Entonces, situemos esos vectores en el plano cartesiano, a los dos, luego sumamos los dos y eso va a ser el desplazamiento. El primer vector le podemos llamar A, por ser el primero, y va a ser 10 metros al oeste. Ese es muy fácil al este, es muy fácil de dibujar porque solo es tirarlo al este. No es mucha ciencia, solo al este. Y le vamos a poner A, entre paréntesis, 10 metros.
Listo. Ahora, el otro, ¿cómo lo dibujamos? Todos tienen que dibujarse saliendo del origen, del plano de coordenadas. El otro lo vamos a dibujar 20 metros con 20 grados al norte del este. Entonces, el norte está acá, el este está acá, más o menos tiene que ir por acá. Va a ser el vector B con 20 metros. ¿Y dónde iría el ángulo? Alguien que me diga. El ángulo iría abajo, profe, entre el vector Correcto, BC, saliendo de el acá. vector B y Ujú. ¿Por qué ahí? Porque va saliendo del este. Listo, ya tengo los dos vectores. Ahora yo sé que el desplazamiento es sumar A más B, ¿verdad? Pero sabemos que no puedo decir 10 más 20, que era lo que les decía en la clase. 10 más 20 no puedo hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que encontrar la componente AX, que va a estar en X, más la componente AY, más la componente BX, más la componente BY. Luego tenemos que agrupar las que están en X, entonces vea que por aparte sumamos AX más BX y por aparte sumamos AY más BY. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando tengamos eso, AX más BX me va a dar un número que va a ser de X, la componente del desplazamiento en X. Y AY más BY me va a dar otro número que va a ser la componente del desplazamiento en Y. El resultado van a ser dos componentes. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Por lo menos, sí. Ahorita vemos cómo sacamos los componentes. Ok, genial. Ahora vamos a ver cómo sacamos esos componentes. Voy a borrar a Pedro y este gráfico para poder, ahora sí, también esto para hacer ahí el cálculo. Vamos a ver, vamos haciendo eso. Las componentes, pues hay que ver el diagrama. Vamos a sacar primero a X. Si nos fijamos, AX no proyecta sombras en el eje Y. Ella misma es una sombra proyectada en X. Cuando pasa eso, AX va a ser la misma magnitud del vector A, porque está proyectada en el mismo eje X. ¿Cuánto mide la sombra que proyecta A en X? 10, porque es ella misma. Entonces AX vale 10 metros. Por lo tanto, como no proyecta sombra en Y, AY va a ser ¿cuánto? 0. 0. Correcto. Ya tengo esos dos. Listo. Ahora vámonos con BX y BY. BX es un poco más complejo porque vea que sí se forma ese triángulo. Se forma el triángulo que vimos anteriormente, donde tengo un ángulo de 20 grados. Tengo una componente opuesta al ángulo, que es esta de acá, que es la misma que mide acá, que es BY. Entonces lo vamos a llamar BY. Y tengo una componente de este lado que se llama BX. BX. Listo. Entonces ya con esto, bueno, y la hipotenusa, que sabemos que es la magnitud del vector, 20 metros. Ya con esto podemos sacar las componentes. Voy a sacar primero BY, vea que BY es opuesta, y una vez ya se sabe que es con seno, porque seno de cita es igual al opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto es BY, la hipotenusa son 20. Esos 20 pasan a multiplicar al seno de cita, y BY va a ser 20 metros por seno de 20 grados. Vamos a ver cuánto da BY. Voy a hacerlo acá en la calculadora. 6,84 metros. Ya tengo a BY. Ahora vamos con BX. Voy a usar coseno de cita. Es adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el adyacente? BX, porque es que está a la par del ángulo. ¿Quién es la hipotenusa? Son 20 metros. Entonces BX son 20 metros coseno de 20 grados.
¿Cuánto da Bx? Me da 18,79 metros. Y ya tengo a BY y tengo Bx. Ahora, es importante que cuando ustedes saquen las componentes se fijen si son positivas o negativas, porque haciéndolo de esta manera, como lo estamos haciendo acá, no me va a tirar el resultado de una vez si es positiva o negativa. Yo sé que son positivas, ¿por qué? Porque la componente en X está del lado X positivo y la componente en Y está del lado Y positivo. Ahora bien, ya teniendo todas las componentes, hacemos lo que teníamos pendiente. Cuando hagan esto, muchas veces se van a dar cuenta que todos los ejercicios son muy repetitivos. Entonces se les va a hacer sencillo, pero sí hay que practicar bastante para que se vuelva sencillo. Entonces, mi desplazamiento, vamos a ver cómo queda, sería, ¿quién es AX? 10 metros. ¿Quién es BX? Está 18,79 metros. ¿Quién es AY? Son 0 metros. ¿Y quién es BY? Son 6,84. Entonces, el vector D me está dando una componente en X, que sería 10 más 18, serían 28,79 metros. Luego vamos a ver que existe algo que se llama vectores unitarios, que se le colocan a la par a la componente para que no se me confundan con números normales. Cuando la componente es en X, le ponemos a la par una Y. Entonces ya sabemos que estamos hablando acá de una de X, una componente en X. Ahora, sumo 0 más 6,84, 6,84. Y cuando son en Y, les ponemos a la par una J. Vean que es una I, pero en vez de un punto, un techo. Y la J, en vez de un punto, es un techo. Esta va a ser de Y. Ya tengo las componentes del desplazamiento. ¿Se entendió cómo sacamos esas componentes del desplazamiento? ¿Ok? Profe, solo tengo duda de dónde salió ayer, tal vez me explica para ayer, la componente de ayer fue que no me quedé Ah, perdido. ok. Y es 0 metros porque no hay componente Y. Vea que el vector A solo está tirado en el eje X. Entonces él nunca va a ser una sombra en Y. Por eso lo dejamos como 0. ¿Se entiende? Sí. Sí, correcto, ya lo capté, es que como está sobre Sí. la misma línea. Claro, no es que exista, nada más que ponemos 0 como por algo, una cuestión de entender que es 0 por eso. No hay. Estamos. Ahora, estas son las componentes del desplazamiento. Existe también dar la respuesta, que es lo ideal, con la magnitud del desplazamiento. Para eso ustedes usan una formulita que viene en el libro, que es la siguiente. Voy a ponerla acá. La magnitud de un vector, es esa, pero puede ser B, C, lo que sea, es la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado y todo eso metido en una raíz. Eso les va a dar la magnitud del vector. Del desplazamiento. Entonces, ¿cómo se sacaría en este caso? Pues nada más, en vez de escribir D vector, escribimos el D vector metido en un valor absoluto, abrimos raíz y ponemos cada una de esas componentes. La primera sería 28,79 metros al cuadrado más 6,84. Y así es como se suman las componentes para saber la magnitud. No se suman como en la escuela, digamos, este número más este número. Y veamos a ver cuál es la magnitud entonces de ese vector. Eso daría 29,59. Entonces, esto es la magnitud del vector del desplazamiento. Podemos decir que es lo que se desplaza, nada más que lo va a hacer con un cierto ángulo.
Ahorita vamos a seguir viendo otros ejemplos. Entonces, conforme vayamos viendo más ejemplos, vamos haciendo el mismo método hasta que lo vayamos comprendiendo. Voy a pasar. Bueno, esto era sumar entonces dos vectores. Vieron que no se suma el vector y el vector, sino que hay que sacar sus componentes. Cuando tenemos sus componentes, sumar por aparte las componentes que están en un eje, que sería el X, y por aparte las que están en el eje Y. Eso me va a dar una componente resultante en X y una componente resultante en Y. Con la componente resultante en X y con la componente resultante en Y, saco la magnitud de la suma que yo hice. Ok. Ahora, vamos a entrar a algo que se llama vectores unitarios. Ya más o menos lo adelanté. Los vectores unitarios, cuando lo lean el libro, lo único que intentan hacer es tratar de ubicarnos a nosotros a esas componentes. Como el vector unitario vale 1, no importa que esté ahí multiplicando a la componente, no me la va a cambiar. Lo único que le va a dar es dirección. Entonces, si yo decía antes que AX vale 20 metros y que AY, digamos, vale 10 metros, lo que me ayudan los vectores unitarios es a escribir al vector. Entonces, el vector se escribiría 20 metros en Y más 10 metros en J. Al ponerle el Y y el J, eso me ayuda a ubicar que las componentes son de diferentes ejes. Por lo tanto, no puedo decir 20 Y más 10 J son 30. Son componentes por aparte. Eso es lo que llamamos vectores unitarios. Nos van a ayudar a ubicar la componente. Entonces, si yo les digo, represénteme, vamos a ver, este vector P con 40 metros de magnitud y un ángulo para acá de 20 grados, represénteme en B con sus componentes, una representación de B con sus respectivas componentes en vectores unitarios. O sea, hay que representarlo en vectores unitarios. Pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, encontrar Bx y luego encontrar By. Bx sería una componente en X, o sea, vámonos para el eje X, la sombra que proyecta en X, pues sería esta. Le llamamos Bx. Y vean que el triangulito es un poco diferente, lo tenemos algo así. Cuando hagan bastantes ejercicios van a dar cuenta que ya no ocupan sacar el triangulito, lo hacen a vista. Aquí estaría Bx. ¿Cuánto vale esa hipotenusa? Alguien que me diga de este triángulo. 20. 20, perfecto. Vale lo mismo que vale la magnitud del vector. Listo, 20 metros, Bx, listo. Ahora, ¿con qué puedo sacar Bx? Vean que es adyacente al ángulo, entonces podemos usar coseno de zeta. ¿Quién es la adyacente? Bx. ¿Quién es la opuesta? No, perdón, la hipotenusa, porque es opuesto sobre hipotenusa. Son 20. Significa que Bx son 20 metros. Una consulta. Dime. No es 40 la B. Ay, sí, sí, tiene razón, tiene razón. Vean que la magnitud es 40, no es 20. Entonces vamos a cambiar eso por Yo 40. también estaba perdido, pero iba a esperarme a ver qué resuelve. Qué dicha, qué dicha. Que lo vieron. 40. Vamos a ver cuánto da entonces. 40 por coseno de 20. Eso da 37,59. Vámonos a ver si es positiva o negativa. ¿Dónde dibujé el azul? ¿Dónde está proyectando la sombra? En el lado X positivo, entonces positiva. Perfecto. Ya tengo Bx. Bx vale 37,59. Vámonos a encontrar By. Con By es opuesta al ángulo. Entonces, como es opuesta, vamos a usar seno.
BY sería sobre la hipotenusa, BY son, bueno, no los conozco, entonces despejemos, BY va a ser, la hipotenusa sigue siendo 40, seno de 20 grados, vamos a ver cuánto me da BY. 13,68. Ahora, fijémonos, esa componente, porque ahí está el vector, genera esa componente en el eje Y, esa sombra en el eje Y. ¿Es positiva o es negativa? Negativa. Correcto, Positiva. entonces pongámosle metros y pongámosle negativo. Que está en la parte Y negativa. Entonces ya tenemos BY, son menos 13,68 metros. Ahora, representar eso en vectores unitarios es colocarlo de la siguiente manera. B es igual 37,59 metros. Le ponemos una I porque está en el eje X. Menos 13,68. Exacto. Más, menos, o menos, pero a mí me gusta mucho poner más y luego el menos. Porque realmente una resta es una suma. Solamente que la resta es la suma de un número positivo con uno negativo. No sé si me entienden la idea. 68 metros. Y J. Esto es la representación entonces del vector con sus vectores unitarios. ¿Verdad? Entonces me ayuda a visualizar y decir, mira, esa componente es en X y esa es en Y. Entonces, si yo ya conozco que esa componente es en X y esa es en Y, yo podría hasta sacar la magnitud. Bueno, no la vamos a sacar porque ya ahí tenemos que es 40, pero si hiciéramos lo de la raíz, la componente en X, que ya sabemos cuál es porque está a la par de la Y, más la componente en Y, que vean que cuando está negativa, como es al cuadrado la componente, eso no afecta. Un número negativo al cuadrado siempre es positivo. Vamos a ver cuánto da esa magnitud para ver si es cierto que estamos haciendo las cosas como son. 27,59 al cuadrado más menos 13,68 al cuadrado. Eso me dan 40. ¿Ves? Entonces, ya sea que tenga la magnitud de la componente y el ángulo, puedo sacar sus componentes. O si yo tengo sus componentes, puedo sacar su magnitud. Y también podemos sacar el ángulo en caso que tuviéramos las componentes. ¿Lo ven? ¿Cómo saco yo que el ejercicio no me dé la magnitud, sino que me da las componentes y me preguntan la magnitud y el ángulo? Pues hacemos una fórmula muy bonita que es tan a la menos 1. ¿Cómo se pone tan a la menos 1 en la calculadora? Es shift tan. Ponen shift y luego tan. Que es lo mismo que en matemáticas se conoce como arcotangente, la inversa de la tangente. Ponemos a la componente en Y, siempre aquí arriba, sobre la componente en X. Vamos a ver cuánto da la componente, bueno, cuánto es la componente en Y. Es fácil ver porque tenemos la J a la par. Son 13,68. Y en X son 37,59. 59. Vamos a ver cuánto nos da. Vean que con esa fórmula y sabiendo usarla, 68 entre 27,59. Eso me estaría dando 20 grados redondeado. Entonces, podemos decir, tal vez no da 20 tallado, da 19,9977, pero eso es por los decimales que estamos ignorando y todo eso. ¿Ves? Entonces, o tenemos la opción que nos dan el vector con el ángulo para sacar las componentes, o que más bien nos den las componentes para sacar el ángulo y la magnitud. Eso es como todo lo que se puede hacer con un vector y con el ángulo y sus componentes. Bueno, que lo practiquemos. Si ustedes practican esto, se les va a ser muy sencillo ya los problemas grandes, que ahorita vamos a ir viendo, que ahora esa es la idea.
Vamos a empezar con Una consulta. Dime. A mí me da menos 19.99. Asumo que la dirección es como a favor 20 de las grados. manecillas del reloj. Ajá. Eso es importante, muy importante esa pregunta. Vean, cuando yo estudiaba primero, la primera vez que yo física, yo tenía mucho esa duda, porque los profes me decían, use tan a la -1 y saque el ángulo y ya. Entonces uno hacía eso, pero uno quedaba con la duda, pero ese ángulo, ¿qué es? Entonces, una forma de ubicar dónde está ese ángulo es la siguiente manera. Usted hace un nuevo eje de coordenadas, suponiendo que sacó que le dieron las componentes. Vean que una componente en X es positiva, entonces usted más o menos intuye que la que va en X va como por acá. Luego ve que la otra es negativa, entonces más o menos intuye que la otra va por acá. Entonces, por fuerza, el vector tiene que ir acá. Ahora, ¿dónde lo pongo? ¿Aquí o aquí? Es la pregunta que usted tiene. Manecillas de reloj o en contra o ¿dónde lo pongo? Bueno, como usé tan, vea la cosa, tan es opuesto sobre adyacente. Entonces, el que está arriba, que es la componente en Y, tiene que ser opuesta al ángulo. Entonces, la única forma es que esté aquí. Porque de esta manera me queda la opuesta de la componente en y abajo el adyacente, o sea, la componente en X. Entonces, es una forma como de ubicarlo. Cuando uno lo hace varias veces, ya se le vuelve sencillo. Al principio cuesta. Pero de esta manera es como lo ideal. Yo les recomiendo es que si al final ustedes en un ejercicio encuentran una componente con un vector con dos componentes y tienen que dar el ángulo, ubiquen esas componentes que obtuvieron nuevas, así en el plano cartesiano. Luego pongan el vector y más o menos ubican dónde está el ángulo que me está dando. ¿Se entiende? Aquí como me dio -20, es más fácil porque entonces significa que yo nada más ubico esto así, como está, también esa es otra opción, y nada más hago esto hacia abajo, que es -20. Esto es una forma. Esta cosa de los vectores, el libro lo explica de dos maneras. Esta que yo les estoy explicando y otra que es todo partiendo del eje X, todo partiendo del eje X. Ustedes cuando estudien van a decidir con cuál se quedan. A mí me gusta recomendar esta porque cuando ve uno leyes de Newton es más fácil. Cuando le toca sacar las componentes, sacarlas con el ángulo que me dan. De una vez, o sea, ahí, vean que con 20 grados, yo nada más vi que hay 20 grados y yo digo, pucha, componente en X es adyacente, hago A cos de zeta, porque coseno es para adyacente. Y ocupo la componente opuesta, A sen de zeta, y de una vez uso el zeta que está ahí. Así yo me acostumbré a hacerlo. Que tener que usar, digamos, si uso la otra forma que viene en el libro, tendría que siempre estar usando A cos de zeta para la componente en X, pero partiendo siempre de aquí. Entonces tendría que decir 180 más 90 más este pedacito y uso ese ángulo. Y en el caso de hacen de cita, lo mismo, usar el ángulo. ¿Me entienden? Para Y. Pero sí tengo que estar fijándome siempre sumando cuánto hay aquí, más lo que hay aquí, más lo que hay acá. Entonces a mí me gusta hacerlo de esta manera. Ustedes cuando estudien, traten de ver con qué forma se les hace más sencilla. Pero las dos son válidas. ¿Estamos? Ok. Veamos cómo sería el caso de un ejercicio más grande, tipo examen, sería algo así. ¿Cuántos vectores hay ahí? Un montón, vean. 1, 2, 3, 4. Ya no son los dos que sumé. Este ejercicio después lo pueden hacer, viene en el libro, es de una espióloga que entra en una cueva, dice que el primer recorrido son 8 metros al sur, por eso es que lo ponen acá. Luego dice que hay un recorrido de 15 metros, 30 grados al este del norte, por eso lo ponen así. Luego dice que hay un recorrido de C, que es de 12 metros al sur del oeste con 25 grados.
y un último recorrido de 53 grados al, ¿cómo es? Al oeste del norte, 10 metros. Y al final le preguntan que cuál sería un último recorrido para ella regresar en línea recta. Entonces lo que están preguntando es el desplazamiento. ¿Por qué? Porque si ella hace todo esto, digamos, todo este recorrido y termina acá, el desplazamiento es una línea recta que une el punto inicial con el final. Esto. Esa línea recta es el desplazamiento. ¿Y cómo se saca? Sumando todos los vectores. Entonces, lo que preguntan ahí, que como ya hay una D, vea que el desplazamiento lo vamos a representar con una R. Eso ya es convenio de ustedes para no confundirnos. Entonces, al final, el desplazamiento es A más B más C más D. Eso hace. Entonces ven que es un poco más complejo, son más componentes. Pero la idea es la misma. Si yo logro sacar todas las componentes, o sea, logro sacar AX más AY, a B le logro sacar a BX y logro sacar BY, a C le logro sacar CX y le logro sacar CY, y a D le logro sacar también DX y a DY, ¿qué va a pasar? Que luego nada más sumo todas las X, me van a dar un resultante, y todas las Y otro resultante. Esos dos resultantes son los del desplazamiento y le hacemos lo que le hemos hecho siempre. La magnitud y el ángulo. Hacemos eso. Sacamos todas esas componentes para practicar. Dale, profe. Ok, y eso nos va a ayudar mucho, van a ver. Cuando yo estaba, la primera vez que yo llevé física 1, yo primero estudié enseñanza de las ciencias y después física. En enseñanza de las ciencias, la primera vez me habían enseñado algo que me ayudó mucho. Entonces, tal vez les ayude. Es un cuadrito como para uno ordenarse y que no se le haga mucho despelote. Ese cuadrito yo me acuerdo que era algo así. Vamos a ver. Era como, usted colocaba de este lado los vectores que va a sumar A, B y C. Ah, bueno, son más. C y D. Entonces después ponía las componentes. Como son solo dos, solo hacemos dos columnas. De un lado pongo las que van a estar en I y de un lado las que van a estar en J. Entonces, al final, el resultante, lo que hacíamos en la calculadora es sumar toda la fila en I y toda la fila en J. Que es lo mismo que hace lo de la agrupación y todo, nada más que de esta manera a mí se me ordenaba más. Vamos a hacer este así a ver cómo nos va. Resultante, a ver. Ok, empecemos a sacar uno por uno, a ver cómo nos va. A, bueno, A está fácil, porque A, vean que A solo está tirada en el eje J, por lo tanto, no tiene componentes en X, ¿lo ven? ¿Cuál sería, qué tengo que poner como componente en X para A? 0. 0. Para J, sí tengo que poner algo y es ella misma, ¿verdad? Pero la dirección es negativa, entonces hay que ponerle -8. Estamos. Ya nos quitamos a A. Vámonos con B. B sí es un poco más confusa porque B forma, vean que, una componente en qué? En Y, que se llama BY, y me forma una sombra acá en X. Una forma fácil de sacarlo, sin necesidad de sacar el triángulo, es lo siguiente. Pongan mucha atención. Este es el ángulo. Yo les había dicho que cuando era opuesto, ¿con qué se hacía? ¿Se acuerdan?
Según la Con chip identidad. tam. Entonces Con sería seno. ¿Recuerdan? Vamos, aquí están las identidades trigonométricas. Aquí. Opuesto con seno, ¿verdad? Y adyacente con coseno. ¿Se acuerdan? y ahora sí, ya. Ok, entonces vámonos al dibujo. La componente en X, véanla acá, es esta misma. ¿Es opuesta o adyacente a ese ángulo de 30? Ahí está opuesta al ángulo, profe. Correcto. ¿Por qué está opuesta al ángulo? Porque vean, está al frente el ángulo, opuesta. Opuesta significa que está al frente, al otro lado del ángulo, opuesta, ahí. Entonces, ¿con qué lo hago? Seno, ¿verdad? Entonces sería 15 seno de 30. Siempre es la magnitud del vector, seno o coseno, es lo que cambia. Entonces usamos 15 sen de 30. ¿Por qué use seno? Porque está opuesta. Y si una es con seno, la otra es con coseno. Entonces ponemos aquí 15 cos de 30. Ahora los signos. Es importante verificar los signos. Vamos a ver. Como esta está de este lado, pues este lado es positivo y la componente en Y también está del lado positivo. Los dos se quedan positivos. ¿Se entendió eso? Si una es con seno, la otra es con coseno. Entonces, con una que saquen bien, ya la otra está bien. Pero se entendió que como el ángulo es opuesto, la componente que yo necesito es opuesta, la hago con seno. Sí, estamos. ¿O queda duda ahí? Correcto, profe. Si les queda duda, pues sacan el triángulo, ponen los 30 grados, ponen ABX acá y ponen ABY acá y la magnitud de B y hacen toda la trigonometría, ¿verdad? Cuando ya van viendo cómo funciona, se van dando cuenta que nada más fijarse si la componente está adyacente o está opuesta. Vamos con C. C es este de acá. C tiene una componente en Y, que es esta, CY, y una acá que es la sombra que proyecta en X. Hagamos lo mismo, a ver si nos funciona. C es esto. Vamos a ver, CY es esto. Con CY. CY es esto porque es esto mismo. O pueden verlo con CX. Ve, aquí está CX. CX es adyacente o opuesta al ángulo. Adyacente, profe. Adyacente. Adyacente. Como es adyacente, nada más pongo 12. Bueno, aquí me faltan los metros. 12 metros adyacente, coseno de 25. Y falta, cuando es adyacente, uso coseno. Eso les va a facilitar mucho. Y como está del lado, esa sombra que proyecta está del lado negativo, entonces le ponemos negativo. Y si una es con coseno, la otra es con seno. Aquí nada más ponemos 12 metros, sen de 25. Y esa componente también es negativa, porque la sombra que proyecta C en el eje Y es negativa. Y listo, ya tengo a C. Vamos con la última que me queda, D. Vamos con D. Voy a volver aquí para ver bien a D. D. D es este vector. Forma una componente acá en X. Le vamos a llamar dx. Y forma acá una componente de Y. La que esté más fácil de ver. DY. ¿DY es adyacente o es opuesta? Adyacente. Adyacente. De una vez, DY, vámonos en J. Entonces ponemos 10 metros, seno de 53. De una vez sabemos que es con seno. Ahora, como está del lado positivo, queda positiva. La X es, pues, una es con seno, la otra es con coseno. Y la otra sí es negativa, porque vean que la sombra que proyecta D en el eje X es negativo. Y listo, ya con esto, si ustedes hacen esto, es más fácil sacar la componente Rx y Ry que necesito para resolver el problema. ¿Cómo? Y sumando las filas. Empecemos con la fila I.
que son todas las componentes en I. Son 0 más 15 coseno de 30 más menos 12 coseno de 25 más menos 10 coseno de 53. Y listo, eso me da menos 9,39 metros. Vámonos ahora con la fila de J. Son menos 8 más 15 coseno de 30 menos 12 seno de 25 más 10 seno de 53. Y eso me da 7,91. Y vean cómo, hasta me da el signo y todo la componente, así más ordenadamente, pues obtengo que R es menos 9,39 metros en I más 7,91 metros en J. Estas son las componentes del vector resultante. ¿Cómo lo ven ahora? Profe, está mucho mejor así con ese cuadrito. ¿Verdad? Y también Da más hacer chambita. práctica. ¿Cómo? Da más chambita hacerlo así. ¿Sí? Es como uno se va ordenando, ya después uno ya no ocupa el cuadro y lo hace ya más corrido, pero lo importante acá es poder sacar las componentes más rápido, no tener que sacar los triángulos, sino que primero tal vez sí hacer varias con los triángulos para darse cuenta que si yo voy a sacar una componente que está adyacente, pues uso coseno y si es opuesta, pues uso seno. Eso es como una forma de ver esto. Ahora bien, si me piden la magnitud, ya ustedes saben sacar la magnitud, es raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. Vamos a ver cuánto da. Practiquen por lo menos bastante estos ejercicios de las tutorías, porque ahora, como los exámenes son exámenes de resolución de ejercicios, más que todo, es muy importante que sepan hacer todo esto, porque si no les va a costar 12,28. Esa sería la magnitud del vector. ¿Cómo saco el ángulo? Para dar la respuesta correcta, dan a la menos 1, la en Y, 7,91. Y la en X, 9,39. Tenemos el negativo, aquí sí ponemos el signo, 7,91 entre menos 9,39. Eso me da menos 40. ¿Cómo doy la respuesta? Yo recomiendo que hagan otro plano cartesiano para dar la respuesta. Vamos a ver dónde lo puedo hacer sin borrar nada importante. Tal vez esto de acá, voy a hacerlo en este espacio. Yo haría otro plano cartesiano, ubico las componentes que obtuve, una es negativa y una es positiva. La negativa es en X, entonces más o menos es por acá, y la otra es positiva, entonces la otra es por acá. Algo así, diría. Y la opuesta tiene que ser la componente en Y. Y la negativa, la componente en X, el ángulo iría aquí. 40 grados. Que también lo habíamos visto que es como en la dirección horaria, ¿no? Que el otro era que salía de acá. Por eso da ese negativo. Pregunto, ¿se entiende? Ese sería el vector resultante. Yo diría la respuesta. El desplazamiento es de 12,28 metros con 40 grados al norte del oeste.
Sí. O queda alguna duda. Profe, yo lo que quiero que me refresque es la parte esa de tan, bueno, la verdad no tengo calculadora aquí ahorita a mano, pero esa Ujú. parte tan sobre lo del ángulo, hábleme un poquito de eso, tal vez, para ver ese tan, Ok, por qué lo usamos y eso. ok. Bueno, nosotros, ¿puedo borrar esto? O alguien falta ahí como de copiar o así? Profe, te estaba grabando, sí, la tutoría, no, no, borre eso. Sí, eso queda grabado, ahí cualquier cosa toman pantallazos también. Es porque, digamos, yo necesito, al final usted está obteniendo un vector A con una componente en X y una componente en Y. O sea, significa que usted está obteniendo esto, un vector. Pero la respuesta usted la tiene que dar con un ángulo. ¿Cómo sacamos el ángulo? Bueno, eso se saca con trigonometría. Unas formas fáciles de sacar el ángulo es usar los catetos. El cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, una forma de sacar el ángulo es conociendo que tan de cita es igual a opuesto sobre adyacente. Pero hay una forma de poder despejar este cita. ¿Cómo se despeja matemáticamente? Se utiliza la identidad arcotangente en matemáticas. Y cuando utilizo la identidad arcotangente, que en la calculadora viene como tan a la -1. Por eso pongo eso en expresión, pero es arcotangente. Cuando uno utiliza el arcotangente, el cita se va para allá y todo esto se va para donde estaba el cita. Entonces, en vez de cita, ahora pongo opuesto sobre adyacente y eso me va a dar el ángulo cita. ¿Qué ángulo? Bueno, el ángulo que tanto el opuesto a cita sea lo que yo voy a poner acá y el adyacente lo que vaya a poner acá. Entonces, utilizamos como opuesto la componente AY y como adyacente la componente X. Y usted coloca ahí cuánto le da la Y, cuánto le da la X y eso le tiene que dar el ángulo. O sea, lo que estamos usando es la identidad trigonométrica de tan para poder despejar cita. En este caso, pues yo tuve un ángulo, un vector acá, cuando utilicé la identidad, me dio -40. Entonces tengo dos opciones, o ponerlo acá o ponerlo acá. Como me da menos, lo pongo de este lado. Si me hubiera dado positivo, entonces hay que ponerlo más bien con un giro en contra de las manecillas del reloj, entonces lo pondríamos acá. ¿Queda más claro? Profe, ahora sí, correcto. Ok, cualquier cosa lo podemos después volver a retomar. Listo. Eso fue un ejercicio que ahí van a ver en los recomendados que les va a tocar muchas veces hacer esto. En otras no le van a dar el diagrama, sino que ustedes lo tienen que montar con lo que les expliqué de si es al norte del este, al sur del oeste o si es noroeste. Ahora, otro tipo de problemas es como este. Ya lo hemos hecho, pero lo vamos a seguir haciendo. Acá me dan las componentes AX y AY, AX y AY y AX y AY. Lo que me piden son la magnitud del vector y la dirección del vector representado. Súper. Vamos con la primera. Las primeras componentes que me dan son estas. Un AX de -8,60 y cuando uso este símbolo, matemáticas es I. Y me dan la componente AY de 5,20 centímetros. Magnitud, sencillo, ya lo vimos. ¿Cómo se saca la magnitud del vector? Raíz de la componente en X, ¿cuál es? -8,60 al cuadrado más la componente en Y, 5,20 al cuadrado. Hacemos eso en la calculadora y ya tenemos la magnitud del inciso A. Súper importante saberlo hacer. ¿Cuánto me da? Me da 10,05.
centímetros. Las unidades siempre tienen que estar en las mismas. ¿Se entendió? ¿Cómo saqué la magnitud? Correcto. Ahora, saquemos el ángulo. Tan a la -1 de, ¿cuál es la que está en Y? 5,20. ¿Y cuál es la que está en X? -8,60. A ver cuánto nos da eso. Me da -31 grados. Situemos. ¿Dónde está eso? Hagamos un nuevo diagrama. La de X es negativa, significa que más o menos hay una componente por acá. Y la de Y es positiva, significa que hay otra componente por acá. Entonces no queda más que el vector que estoy buscando esté acá. Por lo tanto, el ángulo iría aquí. ¿Por qué? Porque me dio 31 grados negativo. al norte del oeste. En sentido horario. Correcto. Entonces, ese sería el vector A. Ya sea que me lo dejen así, como el dibujito, bien representado, o pongan, ¿qué es? 10,05 centímetros con 31 grados al norte, como dijo el compañero, del oeste. Y listo, este es el inciso A. Lo mismo tendríamos que hacer con el inciso B y con el inciso C. Que no es cosa del otro mundo, es igual, el mismo procedimiento. Vean, en B ahora son dos componentes negativas, entonces la magnitud se saca igual, el ángulo es lo que cambia y a la hora de ubicarlo. Vamos a hacerlo, vamos a hacer B. Vamos a hacer B, nada más voy a borrar prácticamente lo que cambia. Es el mismo procedimiento, esto sí cambia porque ya no están en el mismo, pero ahorita vamos a ver cómo queda. Pero es lo mismo, son los mismos pasos. Algunos profesores dicen paso 1, hacer tal cosa, paso 2, hacer tal cosa. Ustedes saben que son los mismos pasos, ustedes se van formando sus propios pasos para no ser tan mecánicos y entender qué estamos haciendo. En el B, AX es -9,70, AY es -2,45. Y vea que ahora están en metros. Entonces también eso es importante, dar la respuesta en la unidad que es. Componente en X para sacar la magnitud de A, -9,70 metros. Y la de Y, -2,45. Vamos a ver cuánto da eso. ¿10 ¿Qué unidades? Metros. Vean que en un examen no solo es que pongan 10, tienen que poner metros, porque si pusieron centímetros, ya ahí se van bajando puntos. Listo. Tan a la -1 de componente en Y sobre componente en X. A ver cuánto nos da eso. Eso da 14,18. Y dio positivo. Vamos a ubicar primero dónde estaría más o menos ese ángulo. Las dos componentes negativas, componente en X acá negativa y componente de X negativa. Entonces el ángulo, el vector vendría siendo acá. Vamos a ver, 14, la componente en Y era 2,45. Es igual, siempre lo tenemos, igual queda acá, 14,18. ¿Por qué? Porque es que me tiene que quedar la componente Y, recuerden que esto es opuesto.
y esto es adyacente. Entonces la componente opuesta tiene que ser en Y, la que usamos en Y. Entonces tiene que ser por fuerza esta, la componente opuesta, en Y. El ángulo queda ahí. Eso conforme lo van haciendo, más o menos van ubicando el ángulo. Ah, ya vi que es el error, Eso está mal ubicado. Vean que la componente en X que estoy poniendo, la estoy poniendo positiva, ¿lo ven? Y las dos son negativas. Acá. Entonces más bien iría aquí. Qué dicha que nos pasó para que vieran la diferencia. Las dos son negativas, iría acá. Entonces ahora sí, el ángulo iría 14,18 y nos funciona entonces la teoría de que si da positivo, va en contra de las manecillas del reloj. El ángulo. Y si da negativo, entonces sería más bien a favor de las manecillas. A favor de las manecillas sería hacia acá. Estamos, ¿se entiende? ¿Vieron la diferencia del inciso A con el inciso B? Sí, correcto. No es tan difícil, ¿verdad? Hagamos el C para Qué allá. buena Ujú. esa, no está tan difícil. Dime. Vamos a ver. Con el C ya queda más claro. Si queda alguna duda, volvemos a borrar las cosas que van a cambiar. Pero vean que son los mismos pasos. Ahora tenemos a X, que son 7,75 kilómetros. Y a Y, que es menos 2,70. ¿Qué pasa si ustedes dicen que les den 7,700 metros? Tengan cuidado. Pasen eso a las mismas unidades. O sea, si una componente se le dan en kilómetros, otra en metros, traten de que las dos tengan las mismas unidades. Sí, hay que hacer la conversión ¿Estamos primero. súper bien? Hay que hacer la conversión correcta. Súper bien porque están en las mismas unidades, entonces ponemos componente en X al cuadrado más componente en Y al cuadrado. Listo. Esto, esa raíz que se hace y la van a tener que hacer muchas veces en el curso. La aplican y eso nos da 8,21. ¿Qué unidades? Kilómetros. Listo. El ángulo, la componente en Y sobre la componente en X. Vamos a ver cuánto hace ángulo. Componente Y sobre componente en X. 2,70, 7,75. Eso me da menos 19 grados. Ubiquemos dónde está para poner el ángulo. La componente en X es positiva, esa sí va por acá. Y la componente en Y es negativa, esa va por acá. Entonces él tiene que ir aquí. Y como lo dijimos, dio negativo. ¿Qué significa negativo? A favor del reloj, ¿verdad? Allá. Entonces tiene que ir acá. Iría a los 19 grados. Ese toque nos está quedando como un as bajo la manga. Que si me da negativo, yo ya sé que el ángulo va a ir saliendo a favor del reloj. Y si me da positivo, va a ir en contra, ¿verdad? Y nos ayuda mucho a ubicar dónde va ese ángulo para dar la respuesta. ¿Me avisan si queda claro este problema? Así se van a encontrar varios problemas también en el libro. Sí, 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 lo que está analizando también, profe, es que viéndolo de algún punto de vista, ese ángulo va a ir buscando la parte positiva del eje, ¿verdad? Dando vuelta.
Ajá, sí, claro. Ujú. Súper. Bueno, yo creo que está claro. Veamos este otro ejemplo. Esta es otra cosa. Em, yo sé que ya llevamos mucho, pero es bueno a veces tomar su tiempo con esas cosas porque, vamos a ver, bueno, hora 41 llevamos. No se ha salido nadie, entonces espero que no estén aburridos. Em, Este es otro tipo de problema que se pueden encontrar, que no les preguntan A más B, sino que les preguntan un número por A menos un número por B. Ok, vea que hasta el momento hemos hablado de vectores. Los vectores son esos números que tienen dirección, por lo tanto, tienen componentes. Una componente en X, una componente en Y, y para sumarlos hay que hacer todo eso que estamos hablando. Lo que nosotros vimos en el colegio son escalares. Los escalares no tienen dirección. Un ejemplo de escalar, y eso lo vamos a ver la otra semana, o después, creo, después de la otra semana, cuando tengamos tutoría. Los escalares son cantidades que no tienen dirección, que son la distancia. La distancia es lo que ustedes miden con una regla. No importa hacia el norte o al sur, nada más me interesa cuánta longitud tiene. Un ejemplo, la altura de nosotros, si usted mide 1,80 m, ese 1,80 m no tiene dirección, es una longitud, eso es un escalar. Cuando yo sumo escalares, lo sumo normalmente. La álgebra de escalares es 1 más 1 es 2, 3 por 3 es 3. Entonces, si yo a un escalar le multiplico un vector, que es lo que está pasando acá, vamos 3 por A, lo que sucede es que el 3 me va a multiplicar las componentes que hay dentro del vector. Vamos a ver, esto sería, entonces, tendría 3 veces la componente AX por Y, más 3 veces la componente AY por J. Entonces, lo que me dé AX lo multiplico por 3 y esa es la nueva componente. Lo que me dé AY lo multiplico por 3 y esa es la nueva componente. Eso es lo que me afecta un escalar multiplicando un vector. Estamos. Entonces, podemos hacer esto que viene acá. Primero, me lo van preguntando como por orden, para que yo uno no quede así como sin saber cómo empezar el problema. Primero me dicen, escriba cada uno de los vectores de la figura en términos de vectores unitarios I y J. Ya lo sabemos hacer. Vamos a encontrar primero las componentes. AX, vean que A tiene una componente AX y díganme ustedes, ¿esa componente AX es adyacente o opuesta al ángulo? Adyacente. ¿Con qué la hago? ¿Con coseno o con seno? Según lo que vimos, Coseno. adyacente. Coseno. Nada más digo, AX es 3,60 metros, coseno de 70 grados. Positiva porque está del lado X positivo. Si una es con coseno, la otra es con seno, entonces AY es 3,60 metros, seno de 70. Y claro, vea que también es positiva porque está aquí haciendo una sombra en el eje de coordenadas de Y. Vamos a ver entonces cuánto da cada una. Ya tengo a X y a Y así de rápido. Vamos a ver, 3,60 por cos de 70, eso me da 1,23 metros. Y la otra con seno me da 3,38. Listo. Vámonos con B. Tengo a B. B genera una componente Bx. Vean acá, Bx. Con esa podemos empezar. ¿Cuánto es Bx? De una vez vemos que es adyacente al ángulo. Entonces, sin pensarlo, ponemos su magnitud y el coseno. ¿Por qué coseno? Porque es adyacente. Coseno de 30.
Y claro, vean, esta componente ya no está del lado X positivo, sino del lado X negativo, entonces es negativa. Menos 2.4 por coseno de 30. Eso da menos 2,08. Y la BY, dice, una es con coseno, la otra es con seno. Y también va del lado negativo, ¿no? Eso es importante, conocer cuál es el lado negativo del eje de coordenadas. BY, entonces sería menos 2,4 sen de 30. Esto es vacilón, porque si uno no lo practica, se le olvida y se le hace muy complicado. Y cuando va a hacer los ejercicios, dura mucho haciéndolos. Entonces, si usted practica, hace varios ejercicios varias veces, se van a dar cuenta que se vuelve muy monótono y en el examen les va a ayudar un montón. Listo, ya tengo todas las componentes. Ahora sí, hagamos el inciso B. Bueno, todavía me falta expresarlo como vectores unitarios. Vamos a ver cómo lo expresamos, que ya eso somos expertos, porque A va a estar compuesto de una componente en X, que es 1,23. ¿Qué le poníamos cuando está en X? Una I techito. Una I. Perfecto. Una I. Y más 3,38 metros y una J techo. Listo, ya tengo el primero. Vamos con el segundo expresado. B. Sería Bx, que son menos 2,08. Una I techo. Luego tenemos más menos. Pues a mí me gusta usar mucho más menos porque eso de una vez me hace visualizar que las dos componentes son negativas. A veces cuando uno pone solo menos, uno como que no logra verlo, pero bueno, eso depende de la persona. Metros y J. Y listo, ya las tengo. Ahora sí, hagamos el inciso B. Utilice vectores unitarios para expresar el vector C, donde C es un vector, vean que dice que C es un vector, es 3,00 por A menos 4,00 por B. No es complicado, lo único vamos a sustituir A y a B. Entonces, voy a dejar 3, de por sí 3 y 3,0 no me va a cambiar mucho el resultado. Metamos lo que es A. A es 1,23 metros en I más 3,38 metros en J. Ordenadamente, menos 4 y metamos lo que es B. B, ¿quién es? Menos 2,08 más menos 1,2 metros. Bueno, me faltó el I porque es importante. Después, si no los ponemos, puede ser que se nos confunda quién es I, quién es J y después es un enredo al sumar todos. Listo, ahí los tengo. Ahora, ¿qué hacemos? Sí, operamos eso. 3 por esto y 3 por esto. Es una suma. Es lo mismo que tener 2 multiplicando a X más Y. Entonces, el 2 multiplica la X y multiplica la Y. Entonces, 3 por 1,23. 3,69 metros en I más 3 por 3,38, 10,14. En J, seguimos. Aquí tengo un menos 4. El menos 4 tiene que multiplicar ese menos 2,08 y hace menos 1,2. ¿Se acuerdan que cuando hay un menos por menos da más? Entonces, si tengo menos 4 y lo multiplico por menos 2,08, eso me va a dar 8,32 positivo. Por eso es tan importante llevar un orden para no ir confundiéndose con los signos. Listo, ¿qué sigue? Menos 4 por menos 1,2. Los dos son negativos, me va a dar más 4,8 en J. Y listo. Ahora, ¿qué hacemos? Sumamos los que tienen I
y aparte los que tienen J. ¿Quiénes tienen I? 3,69 y 8,32. ¿Quién tiene J? 10,14 metros más 4,8. Y listo. Veamos a ver cuánto nos da eso. 2,69 más 8,32 sería 12,01 en I. Y 10,14 más 4,8 son 14,94. En J. Este es el resultado. ¿Cómo vieron eso? ¿Alguien ahí que se sincere? ¿Cómo lo ve? Agarrando aire, profe, aquí. Es más matemático, pero lo importante es entender qué estamos haciendo. Era 3A menos 4B. Lo único que hacemos es sustituir A por sus componentes y B por sus componentes y aplicar matemática básica, paso a paso. Entonces, ajá, ahí es nada más sacar paciencia y ya obtener. Vean que ya el último inciso es la magnitud y la dirección de C. Eso tampoco nos va a hacer falta hacerlo porque lo hemos hecho muchas veces. Y igual lo tienen que hacer muchas veces para recordar cómo se hace. Y si ya tengo las dos componentes en X y en Y, pues la magnitud es muy fácil, ¿se acuerdan? Si ya tengo C y ya sé que C es 12,01 y más 14,94 en J, y yo sé que el vector C es sacar la raíz de esas componentes al cuadrado, que fue el ejemplo anterior que hicimos. O sea, no hay cosa del otro mundo. Y vamos a ver cuánto da eso. Eso da 19,17. La magnitud de C. Profe, ese vector C no estaba, ¿verdad? Ahí identificado, ese. No, porque es la suma de lo que me están pidiendo. Entonces no está identificado ahí en ningún lugar. Sí, correcto, tiene razón. ¿Sí? El dibujo solo fue como para ayudarme a sacar las componentes de A y las componentes de B, y ya con eso hacer lo que los incisos me preguntaban. Ok. Hasta el momento todo lo que hemos visto es sumas, restas de vectores, sacar componentes de vectores y vectores unitarios. Eso es casi todo el capítulo 1. Lo único que queda pendiente son las multiplicaciones de los vectores. Esto no lo voy a hacer porque es el ángulo entre esos vectores. Eso me gustaría que lo practiquen. Si ya tienen las componentes, ¿se acuerdan que con tan a la menos 1 yo puedo sacar el ángulo? Entonces sería bueno practicar estas cositas. Que, que por ahí luego, cuando estén viendo el video, toman un pantallazo y lo intentan hacer. Recuerdan que con tan a la menos 1 de la componente en Y sobre la componente en X, obtienen un ángulo. Hacen el dibujo, digamos, para el primer caso, la componente en X es negativa, la componente en Y es positiva, entonces el ángulo está como por acá. Dependiendo de dónde da, lo ubican. Luego hacen lo mismo con B, pueden hacer lo mismo con B,
Y nada más es ahora ver qué ángulo hay en medio de los dos. Entonces, si digamos aquí me da 20 grados y yo hago B y B me da aquí 20 grados, pues ¿cuánto hay en medio de ellos? No sé, aquí le falta 70, no, 80, no, 70. Y aquí le falta 70, entonces 70 más 70, 140. Perfecto. ¿Entienden? Es una forma de hacerlo. Y así ejercitan sacar esto de los ángulos y ubicarlos. Sería bueno que lo practique. Voy a hablarles un poquito del producto escalar. Tal vez no nos dé tiempo de hacer ejercicios, pero yo les voy a enviar videos y material para que vean cómo es esto. Además, en la próxima vez que nos veamos, podemos profundizar un poco en producto escalar. Yo voy a conectarme durante el día, el viernes. Voy a estar conectado desde las 10 a.m. hasta las 11 a.m. por si alguno quiere entrar y hacer alguna consulta de lo que no entienden, les ha costado y demás. Entonces ahí podemos, también dudas sobre tarea y así. Si alguno no puede conectarse, me puede escribir y tal vez en algún otro horario podamos hacer una sesión como para preguntas. Eso sería la hora consulta de esta semana. Viernes a las 10 de la mañana. Lo tengan pendiente. Ok. Los productos son vacilones porque hay dos formas de multiplicar vectores. Si yo multiplico dos vectores con un producto que se llama producto punto, el resultado me da un escalar. O sea, me da un resultado sin dirección. Si yo hago los dos vectores y los multiplico con un producto vectorial, que también se llama producto cruz, el resultado me da un vector. Entonces, una característica importante que tienen que conocer es que el resultado de un producto punto es un escalar y el resultado de un producto vectorial es un vector. Ahora bien, ¿cómo se hace esto? Voy a ver si puedo hacer un ejemplo con el producto punto. Y voy a tratar de hacerles también un video explicando bien algunos ejemplos de esto para que lo tengan por ahí y así no pasarnos más de las 2 horas de hoy. Eso sería un producto punto, solo como para que lo conozcamos. En el producto punto, cuando usted va a multiplicar y le queda un vector de una dimensión, punto, el vector de otra misma dimensión, siempre les va a dar 1. Igual j.j, les va a dar 1. Y si hubieran 3 dimensiones, k se representa con una k flechita, punto k flechita, también da 1. ¿Qué quiere decir? Que si me dicen, tengo el vector A con 3i más 4j, y tengo el vector B con 6i menos 2j, y me dicen, ¿cuánto va a dar el producto punto de esos dos vectores? Bueno, entonces normalmente lo que uno hace, este sería el proceso matemático largo, habría que hacer, ok, A es 3i más 4j, punto, y B ¿quién es? 6i menos 2j. Entonces habría que hacer toda una multiplicación, este por este por este, luego este por este y este por este, como en el colegio. Vamos a hacerla. 3i por 6i. Entonces sería 3i punto 6i. Luego menos 3i por 2j. 3i punto menos 2j. Ahora vamos con el 4. 4 por 6 más 4j punto 6i. 4j por menos 2j. O sea, lo que estoy haciendo es una multiplicación normal, nada más que arrastrando los vectores unitarios. Esto siempre va a ser así. Cuando son iguales, da 1. Cuando son diferentes, siempre va a dar 0. J.k 0 y .k. O sea, diferentes va a dar 0. Entonces eso me permite
que si en estos casos tengo diferentes, vamos a ver, aquí tengo I por I. Aquí tengo I por J, esto va a dar 0. Esto es J por I, esto va a dar 0. Entonces, al final, se me va reduciendo la multiplicación. Y quedaría 3 por 6. ¿Cuánto es? 3 por 6. 18. I por I es 1, esto da 18. Luego, ¿cuál es el otro que quedó? J por J es 1. Y 4 por menos 2, menos 8. Entonces, ¿cuánto da? 10. Y ves, da un escalar. Eso es un producto punto. Y va a ser muy importante porque ciertas cantidades físicas en la naturaleza se comportan como vectores que al multiplicarlas me da un producto punto. ¿Qué sé yo? El trabajo. El trabajo es la energía que necesita un cuerpo para poder desplazarse a la hora de aplicarle una fuerza a un objeto. O sea, si yo quiero mover una mesa 10 metros, necesito aplicarle una fuerza a la mesa y poder desplazarla. O sea, necesito hacer trabajo, que es energía que yo gasto para moverla. Ese trabajo matemáticamente se representa como el producto punto de la fuerza que usted aplica por el desplazamiento. Aunque parezca raro, me da un escalar, pero es porque es energía, la energía no tiene dirección. Entonces, el producto punto es muy importante en la física y para describir ciertos fenómenos en la naturaleza. Y se utiliza de esa manera. ¿Queda más o menos claro cómo se usa el producto punto? Sí, pero tengo una duda, profe. Dime. Ahí en el resultado de 18 menos 8, ¿por qué que, digamos, no es 18 menos 8? ¿O cómo es? No entendí muy bien No, eso. porque, vea, aquí es 3 por 6, da positivo, ¿verdad? Esto se hizo 0, menos 0, más 0, eso, bueno, eso, todo esto se hizo 0. Aquí solo quedó 4 por menos 2. Eso me da menos 8J por J. J por J es 1. Entonces queda menos 8. Sí. Ah, entonces no se tienen que bajar signos que ya estuvieran, entonces. No, porque todo lo anterior era 0, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Para que se hubiera tomado en cuenta, tendría que haber un paréntesis más grande. El 3 y aquí por menos 2J. Y aquí el más menos 8. Ahí sí, el menos. Pero no, esto es un número aparte, es un número aparte y este es otro número aparte. Ok. Sí, hay que tener mucho cuidado. Eso sí tiene esto. La teoría es sencilla, es fácil, pero lo que hay que tener mucho cuidado es en la parte matemática, el producto punto. El producto Ok, cruz es un poco, dime, curiosidad, ajá, ¿para qué se usa esto en la vida normal? Producto punto, ¿para qué se usa? es porque a veces hay ciertas cantidades físicas en la naturaleza que se representa matemáticamente como un producto punto. Lo van a ver más adelante. La energía, que es el trabajo, se representa con una W mayúscula. Es como la energía que usted necesita. Digamos, si usted quiere mover una caja, un ejemplo, y desplazarla a una cierta distancia, necesita aplicar una fuerza. Curiosamente, el trabajo es la multiplicación del valor de la fuerza que usted necesita y lo que usted desplazó la caja, pero multiplicado por un producto punto. De esta manera, aunque la fuerza sea un vector y el desplazamiento sea un vector, cuando usted aplica esa multiplicación, le da un valor escalar sin dirección, que es una energía. Y esa energía coincide con el trabajo que se hace al mover la caja. Entonces, muchas cantidades en la naturaleza vienen del producto de dos vectores, pero como un producto punto. No solo el trabajo, también las energías potenciales eléctricas, eh, las energías potenciales elásticas, muchas cosas del magnetismo que son escalares, vienen de vectores. Y esos vectores cuando se multiplican pierden la dirección y me dan un valor de energía. Y raramente coincide con la matemática
producto punto. Ok, comprendido, gracias. Sí, sí, ahorita no se puede como responder muy así porque tenemos que ya empezar a ver casos específicos, pero los vamos a ver donde se va a aplicar los productos puntos. Por eso es importante que lo sepan aplicar para que en un caso ya de un ejercicio, pues sepan cómo se usa. El producto vectorial es un poco más complejo. Necesitamos entender algo que se llama la regla de la mano derecha y esto voy a tratar de hacerles un video como para explicarles bien el producto vectorial. Ahí les hago un ejemplo y como para qué nos va a servir. Para que no, bueno, para no embotarlos más y que ya tienen mucha información y se vayan con eso. Y ahí al transcurso de la semana les paso más información del producto vectorial y el producto cruz. Estamos. No sé si hay alguna otra duda, consulta. No, profe, todo claro. Un poco Ok, solo bueno ahí, más bien, gracias. Tiene ok. bastante ahí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vean que la idea de la tutoría es no da siempre tiempo de ver todo a detalle, pero sí por lo menos profundizar en algunas cosas importantes y ir que ustedes vayan estudiando y que cuando estudien sepan qué están haciendo, por lo menos para que no se les complique tanto. Entonces, si tienen dudas de lo que están estudiando, no duden en escribirme. Para eso tenemos el foro consultas o me escriben por correo. Si ocupan que les aclare una duda en una hora consulta y la hora consulta no les funciona, también me escriben y yo trato de coincidir con ustedes en algún momento y aclararles la duda por Teams. Entonces, no sé, eso sería lo que les traía hoy. Y agradecerles por haberse conectado. Nos estaríamos viendo la próxima semana. Bueno, no estoy seguro si la próxima semana lo que hay es conversatorio. Si quieren, me dejan ver un toquecito así súper rápido. Si hay conversatorios, no tendríamos tutoría. Ya voy a fijarme. Física 1, orientación académica. Y si hay conversatorio, estén atentos a mañana para ya ponerle las fechas y que ustedes escojan en dónde se podrán conectar. Dice que la próxima semana sería la semana 3. Profe, sí hay video tutoría. Ok. Entonces estaríamos en movimiento a lo largo de una línea recta. Entonces sería martes a las 7 de la noche, a menos que les ponga un mensaje por si tuviera que cambiarse a miércoles, la tutoría por fuerza mayor o algo así, pero siempre va a ser martes a las 7, ¿verdad? Ok, Estamos. profe, sí, Entonces, para semana 4 es que es el conversatorio sincrónico, ok, genial. del Entonces diecisiete al ya 23. casi les pongo las fechas para que se vayan escogiendo cuándo pueden conectarse al conversatorio. Entonces, muchas Ok, gracias y profe. tengan una bonita noche. Bueno, muchas gracias, Gracias a igual. usted. Buenas Buenas noches, noches. compañeros. Buenas noches.